Bueno, vamos a hablar sobre el diseño del periodismo gráfico. Y cuando hablemos de diseño vamos a hablar no solamente de diseño gráfico, sino del diseño integral, que es una redacción. O sea, cuando se encarga un diseño, también se rediseña la parte periodística, se rediseña la parte de fotografía. Entonces es una cosa general. Y siempre ese diseño proyectado, quizás por el estudio que hace el producto, siempre toma su forma final en la redacción. La redacción como espacio físico. Es ahí donde se define. Y finalmente eso, la próxima. Y finalmente eso es lo que queda en los kioscos. Bueno. ¿Seguimos? Bueno, acá vemos una apertura de la revista de Clarín del año 62 y la apertura de una revista de La Nación del año 69. Y vemos cómo cualquiera podría pertenecer a cualquiera. Es decir, no tienen una identidad cada una. Es que el diseño funcionaba meramente como continente de la información. Pasamos a la próxima. Hoy no. Hoy el diseño es una parte vital en el lenguaje del periodismo. ¿Sí? Se comunica no solamente a través del texto, sino a través de la imagen, como una cosa integrada. Bueno, esta es la tapa de la apertura que habíamos visto recién. Acá vemos como si en un principio de las tapas empieza a haber una búsqueda de identidad. Sin embargo, esa identidad quizás no está acompañada con los niveles de lectura que tendría que ver desde el punto de vista de la información, es decir, todos los temas están tratados a un mismo nivel. O sea, nos enteramos que esta es el personaje de tapa solamente por esta pequeña flechita, la de abajo a la derecha. Seguimos. No. Es con la tecla de backspace. Bueno, como vieron recién, estamos apurando para el partido. Bueno, acá también La Nación tiene una identidad ya desde un principio en la tapa. Sí, acá sí hay una búsqueda. Fíjense, Clarín titulaba a manera de índice todas las notas por igual. Nación no. Nación ya se juega a un título de tapa. Seguimos. La que vimos era del 69, esta es del año 78 aproximadamente. Vimos cómo sigue el mismo esquema. O sea, lo que cambia es cambia el logotipo, que es el que ya se empieza a usar en el diario, pero sigue manteniendo el mismo esquema. La nota de tapa no se distingue tipográficamente de lo que son las demás. Seguimos. La Nación, esto es del año 78 más o menos. Acá también mantiene el viejo esquema. ¿Sí? Pasa de ser revista a ser La Nación. Pero es un título tapa y después una aclaración, pero siempre una cosa tapa. Seguimos. Esto es cerca del 79 también, y vemos cómo mantiene siempre lo mismo. Foto, el nombre de la revista y un título. Seguimos. Este ya es el primer rediseño que se hace en el, si no me equivoco, en el 92 y en el 95. Acá ya empieza a aparecer revistas mucho más grandes, como vemos como a partir de acá, a partir de la década del 90, los cambios son mucho más sucesivos. Seguimos. ¿Sí? Es la etapa del año
99. Acá ya pasa a ser revista y hace un juego tipográfico ahí con la I de información, pero deja de ser La Nación para ser revista, ¿sí? Debe ser la misma época que la revista Clarín pasa a ser Viva, pero sigue manteniendo la misma estructura. Seguimos. Y esta es la del año, la de este año, creo que es la del domingo pasado o la anterior, y también vemos cómo hace una pequeña variación en el logotipo, no muy, quizás no muy trascendente, pero el tema es cómo a partir de los 90 siempre empieza la búsqueda de nuevas formas de lenguaje, es decir, se empieza a buscar nuevos elementos de lectura. En un principio, como en las aperturas que habíamos visto, no había necesidad, o sea, era la información y esa era la revista. Hoy la revista entra en crisis, entonces hay que buscar permanentemente nuevos elementos de lectura, ¿sí? Pero el diseño, lo importante es que siempre toma su forma final dentro de la redacción. Y el diseñador, podemos hablar quizás de dos tipos de diseño. Uno es el diseño desde afuera, cuando se proyecta una maqueta. Y el otro es el diseño desde adentro, ¿sí? Para poder hacer el otro, es imprescindible comprender la estructura del medio para el que vamos a trabajar. Si no, todo después se deshace y a veces es peor un rediseño, que no tenga en cuenta todas esas cosas porque hay que modificarlo permanentemente. Un poco el diseñador dentro de la revista o del diario es el personaje que interactúa con periodistas, fotógrafos, ilustradores, está al tanto de la impresión, de la echada, y es quizás el que empieza a tener la visión más global de la cosa. A diferencia quizás del tipo que hace su sección de política y esa es la nota y ya, ¿sí? Ese empieza a ser quizás el principal rol y el principal capital del diseñador dentro de un medio. Seguimos. Esta es la redacción de 3 puntos. Bueno, acá vamos a hablar un poco de dos tipos de diseño, ¿sí? De la revista Nueva y de la revista Mística. Lo que tienen en particular las dos es que salen con diarios, es decir, no es una revista que se tiene que vender en la calle solamente con su tapa, ¿sí? Esta directamente en algún punto ya está vendida. Sube, sí, el índice de venta de los diarios cada vez que sale, pero no se la juega tanto quizás como una revista que tiene que ser expuesta en un kiosco y se calcula más o menos que cada lector que pasa le dedica como mucho 30 segundos a un paneo. ¿Seguimos? Bueno, y el otro ejemplo es Nueva, que sale con la Gaceta de los Andes, La Voz, el Río Negro y La Capital de la Nueva Provincia. Seguimos. Bueno, esto lo podríamos tomar como ejemplo de lo que es un rediseño parcial, ¿sí? Que la maqueta original se va modificando en función de las necesidades periodísticas, es decir, esta fue el primer proyecto que planteó el estudio Cases cuando diseñó Mística. O sea, había una nota principal con un personaje generalmente a tapa y después había 3 notas que iban puestas en las 3 bandas del costado. Y las fotos de los personajes siempre iban recortadas sobre fondo blanco. Después, el primer cambio que sufre, Solé tenía un suplemento de fierros. Ese suplemento pasa a integrar la revista Mística. Entonces se tiene que dar un espacio. Entonces ya empieza a sufrir el primer cambio, que es achicar las bandas
y generar un espacio ahí para el suplemento, y las notas destacadas pasan a integrar también parte de la banda naranja ahora. Lo demás que estas tres líneas que tenían una función informativa pasan a tener una función de conservar la identidad del producto. Seguimos. Bueno, después llegó un punto en que se acabaron los personajes para recortar en tapas, o sea, ya eran todas las tapas exactamente iguales. Entonces surgió la necesidad de poder tener una tapa entera, una foto entera en la revista, y que pueda ser vertical o horizontal. Bueno, entonces esto es la segunda parte de este rediseño parcial que estamos hablando, y se conservan los colores de las tres bandas jugando con el logotipo. Sí, más allá de lo que nos pueda parecer, de que nos guste más o menos, responde siempre estos cambios a necesidades periodísticas. Seguimos. Y después este fue el último cambio que hicieron, donde Mística pasó de ser en un principio quizás la vedette del diario Olé, y después como que se fue dejando un poco de lado. Entonces había ya acá una necesidad de renovación, de generar algo diferente en el lector, de buscar nuevas secciones, y bueno, y este cambio, esta búsqueda, la hicieron también a través de un rediseño de la revista. Pero lo más importante acá quizás es que todo el diario Olé se hace en Universe, en tipografía Universe. Y acá rompen con ese código y pasan a usar la Myriad, que es una tipografía que tiene muchas más ventajas que la Universe, pero rompe el sistema de integración diario-revista desde lo tipográfico. Digo, no estoy diciendo ni que está mal ni que está bien, sino que es un partido a tomar jugado. Seguimos. Pero conserva el espíritu siempre de Mística. Y esto sería un ejemplo de cambio radical, ¿sí? Acá cuando a mí me encargaron el rediseño de Nueva, me habían dado un texto donde querían que sea una revista totalmente diferente. O sea, el texto literalmente decía: queremos que deje de ser una revista de consultorio, bla, 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 para que pase a ser algo totalmente diferente. Y bueno, esta fue la apuesta, o sea, fue un cambio de identidad, a diferencia de Mística, que fueron cambios parciales que conservaron el espíritu de la revista. Seguimos. Bueno, y un poco para seguir con el tema de identidad, acá vemos cómo tres revistas de un mismo perfil, o digamos que las tres tocan política y actualidad, quizás sí, con diferentes perfiles, tratan un mismo tema. Bueno, esto fue el accidente del APA. Acá, a ver, para meternos un poco en contexto, Noticias es la que tiene más tirada de las tres. Le sigue 22 y después vienen 3 puntos. Quizás Noticias es la que tiene mayor estructura y ahí nomás está 22. Entonces vemos también cómo quizás el problema de identidad, o cuando se proyecta un diseño de la identidad, no es solamente lo que uno busca o lo que uno quisiera, sino que siempre hay que proyectarlo en función de la realidad y de los recursos de cada medio, si no se agota, si no dura un día. Entonces acá vamos a ver un poco cómo cada revista, de acuerdo a su perfil y a sus recursos, le encontraron la vuelta al tema. Noticias, teóricamente, es la que tenía que haber salido primero, según, digamos, si tenemos en cuenta la tirada y la infraestructura. Pero ¿qué pasa? El accidente fue
día. El accidente fue un 31 de agosto. Noticia ya estaba toda hecha, salía el otro día, o había salido en ese mismo instante, o un día antes. Si Noticias iba a tapa inmediatamente como 21, perdía absolutamente toda la tirada anterior. Entonces decidió salir 3 días después. 21 a 22 salió el 1 de septiembre, Noticias el 3 y 3 puntos el 8. Y vemos también cómo las dos manejan más o menos los mismos recursos en tapa, ¿sí? Las fotitos ahí de los accidentados. Seguimos. Estas son las 3 aperturas de cada uno. 21 al salir al otro día tiene una apertura totalmente caliente, o sea, sale con la foto de noche de bombero apagando el accidente. Noticias al salir 2 días después no puede, entonces se juega a hacer el análisis del día después. Y 3 puntos al salir 7, 8 días después del accidente dice ¿qué hago? O sea, el accidente lo tengo que dar sí o sí. Le busco la vuelta por otro lado. O sea, encontraron un piloto que ya había denunciado en el New York Times que el APA no estaba en condiciones, y en base a esa investigación, ¿sí? se empezó a armar la nota de tapa. Digo, cada uno de acuerdo a su identidad y a sus recursos le encontraron, y a sus conveniencias le encontraron la vuelta al tema, ¿sí? O sea, seguimos. Bueno, la tapa repetimos, seguimos, la apertura en caliente. Acá vamos a hacer un panel un poco de la edición, seguimos. Si se fijan, la apertura es una foto caliente. La segunda ya abre con una info y documentación y columnas. Seguimos. Pero todas las grandes fotos de la edición son fotos calientes. Seguimos. Porque es la que tiene esa noticia. Y bueno, después arma un despiece con las víctimas de los familiares de la tragedia. Seguimos. Bueno, seguimos. Bueno, y sigue también, pero todo siempre es lo último. Seguimos. Y bueno, después hago un despiece analizando del tema de Seiza, que se no lo tanto. Seguimos. Bueno, seguimos también. Bueno, entonces acá nos detenemos otra vez un poco en la apertura, ¿sí? La apertura es toda la información del día después, ¿sí? Y acá también, las fotos ya de la tragedia son fotos que se vieron absolutamente en todos los medios. Entonces empiezan a jugar en otro contexto, dentro de un recuadro, más chica, seguimos. Sí, una foto grande de la tragedia está recién en la tercera doble. ¿Sí? Seguimos. Seguimos. Bueno, y después arma un despiece, ¿sí? Donde le echan la culpa al impuesto de los docentes porque no pueden renovar los aviones, bla, bla, bla. Es decir, a diferencia de 22, que tenían toda la información y salían al día siguiente, ellos le encuentran otra vuelta, empiezan a buscar la nota por otro lado. Seguimos. Bueno, seguimos. Bueno, lo mismo acá. Seguimos. Bueno, y este es el tema de 3 puntos que sale el 8 de septiembre. O sea, si la tapa es una tapa totalmente fría en relación a las otras dos. Es un análisis, por otro lado, de la tragedia. Seguimos.
¿sí? La foto de la tragedia del día o del segundo día después aparece recién en la tercera doble. Seguimos. ¿Sí? Lo que es la foto de la tragedia, lo que en 22 era apertura y tapa en las dos, acá pasa a ser una foto de un pequeño recuadro. Sí, seguimos. Y la foto grande no es la foto ni siquiera de los familiares de la víctima en el aeropuerto, sino en el cementerio. Seguimos. Bueno, ahí está el detalle cuando salió en el New York Times. Seguimos. Bueno, y después arma, nos tenemos un poco acá, arma también 3 puntos, un despiece con el día después, o sea, fue un periodista y un fotógrafo en el primer viaje del APA luego del accidente. Pero lo interesante es cómo cada uno, de acuerdo a sus recursos y a un perfil y a una cierta identidad, le va buscando la vuelta a la noticia. Entonces, cuando se proyecta, un diseño tiene que estar absolutamente en función de eso. O sea, no podemos proyectar una revista total de actualidad, por ejemplo, si tenemos 2 fotógrafos, porque muere al otro día, no sirve. Entonces es bueno tener en cuenta siempre la estructura de cada medio, más allá del diseño o de la forma que a nosotros nos pueda llegar a parecer ideal. Bueno, cuando se hizo nueva, el cambio fue realmente un cambio de identidad. Y esta fue la primera marca, que es la que se había propuesto para el rediseño. O sea que no tenía absolutamente nada que ver con la anterior. Seguimos. Pero se hizo un estudio de mercado y la gente estaba contenta y le parecía muy bien el cambio de producto, pero le chocaba mucho tener una revista totalmente diferente. Y lo transmitían a través de: me molesta el logotipo tan diferente, ya no es la revista, no tiene nada que ver con la revista que tenía antes. Entonces se trató de generar una marca que fuera nueva, que respondiera a la identidad tipográfica de la revista, pero que conservara el espíritu de la vieja marca, que es la que vemos arriba. Seguimos. Bueno, acá vemos una de las últimas tapas de nueva antes del rediseño, la que se hizo para el número 0, con la aplicación de la que vimos anteriormente, que fue con la que se hizo el estudio, y una de las primeras que salió con el rediseño. Sí. Bueno, uno de los puntos así fundamentales del rediseño fue un poco la elección tipográfica. Había 3 tipografías que interesaban para texto, que combinían perfectamente con la que habíamos elegido para títulos, que eran la Plantin, que es la que vemos en el recuadro acá de la izquierda, la Garamond Stempel y la Savon. La Savon se basó sobre un diseño de esos chicos, sobre un diseño de la Garamond. Las 3 rendían más o menos lo mismo en cuanto a texto, pero la Plantin lo que ofrecía es que tenía los ascendentes y los descendentes más cortos. Entonces generaba una altura de X y un ritmo de lectura mucho más franco de lo que lo hacían la Stempel y la Savon, que eran las otras 2 válidas. Y después, para oficina, el rediseño iba a tener un protagonismo desde lo tipográfico. Y bueno, se recurrió a la oficina, la otra que la diseñó Spiekermann, el mismo que hizo Meta, que fue en un momento una de las pensadas. Pero esta tenía la ventaja que era más condensada, funcionaba mejor para títulos, y aparte tenía una variable serif, que es la que se usa para las guías. O sea, la revista se divide en guías, el cuerpo principal, y guías otra vez. Ahora las guías trans tengo entendido que se eliminaron.
Entonces la tipografía del título era siempre la oficina. Y para texto de guías se usó la oficina serif, y para texto del cuerpo principal de nota, la Plantin, que fue diseñada por Pierre Point en el 13, más o menos. Seguimos. Bueno, acá vemos un poco dos aperturas, una también de las inmediatas anteriores al rediseño y una de las primeras del diseño. O sea, si bien se proyectó una revista nueva, se tenía obviamente estudiar en cuenta lo que no se quería del anterior. Es decir, acá el problema era que la apertura tenía un montón de entradas de lectura. O sea, teníamos título, bajada, texto, recuadro, recuadrito. Y lo que se buscó es que las aperturas funcionen como una pausa dentro de la revista. O sea, se trabajó con una noción de ritmo, ¿sí? Entonces, tenía que haber altos y bajos. Y la apertura siempre de la nota principal iba a ser una pausa. Iba a tener nunca iba a tener texto de nota. O sea, siempre título y bajada. Y se buscó generar siempre un chiste o un juego, encontrarle la vuelta en lo que es tipografía e imagen. Seguimos. Es decir, cuando se producía esa foto ya se sabía cómo iba a ser la apertura. Y después, por ejemplo, uno de los principales temas era el sumario. El problema que tenía esta es que teníamos siempre dos entradas de lectura. O sea, si yo quería saber de qué se trataba la nota de la foto de la página 22, tenía que mirar primero página 22, después ir al índice y ahí ver de qué se trataba la nota. Ahora, si entraba por el índice, tenía que ir, primero leía la nota y después me fijaba por el número de página a ver si le correspondía alguna fotografía. Y por otro lado, no se diferenciaba lo que era nota de sección, ¿sí? Está todo a un mismo nivel. Entonces, lo que se hizo fue simplemente destacar la nota de tapa. Ya no hacía falta una foto grande porque es la página 13, o sea, doy vuelta a la tapa y ya tengo esto. Y después se destacaban las notas más importantes y después todas las secciones fijas. Y a cada sección fija le corresponde un color que es el que lo identificaba siempre. O sea, todas las secciones tenían siempre el mismo color. Seguimos. Otro punto fue también que las tapas y las aperturas funcionen en el sistema. Es decir, la apertura principal siempre va a ser una continuación de la tapa. O sea, si uno ojeaba la revista, era imposible confundirse que ahí empezaba la nota de tapa. ¿Sí? Es como que la idea fue siempre tratar de generar un sistema. Seguimos. Bueno, esta fue una de las últimas también antes al rediseño. Seguimos. Y esta fue la primera que se hizo que salió al rediseño. Bueno, es un poco de ejemplo esa búsqueda, como la de Boca River, de integrar lo que es tipografía e imagen. ¿Sí? Seguimos. Después se trabajó, bueno, con esto que hablábamos de los colores de las secciones, siempre también con un sistema de colores, donde todos los colores estaban pensados en porcentajes que más o menos tengan la misma saturación. O sea, si entrecerramos los ojos, vamos a ver que ninguno despega fuertemente del otro. ¿Sí? Bueno, y lo de los colores, que son siempre los mismos, ya lo dijimos. ¿Sí? Bueno, acá vemos la aplicación, había guías de una página y de 2 páginas. Acá vemos la aplicación de lo que es el color, la tipografía y los textos. O sea, las guías fueron pensadas siempre como una especie de pastilleo donde no abunden textos largos, como así también las aperturas
y las notas fueron pensadas, hubo que repensarlas en la manera de titular y en la manera de escribir. Ahora vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Sí? Esta es una guía a 2 páginas, donde también siempre se buscó tener piecitas que tengan una lectura rápida y textos muy cortitos, que sea una especie de paneo de cada cosa. Seguimos. Bueno, y esta es la primera apertura que correspondía a la etapa que habíamos visto antes. Seguimos. Bueno, y acá un poco el tema de cómo hubo que repensar las notas. Es decir, se trató de ver de cada nota qué es lo que era infografiable o qué es lo que podía complementar siempre la nota. Es decir, los textos no es que se repite lo mismo que hay en el texto en lo que es la infografía o los recuadros, sino que es información que se le suma. O sea, hubo que repensar un poco la manera de editar cada nota. Seguimos. Y después había otro punto principal en esta noción de ritmo que veníamos hablando. Es decir, estaba la nota principal, donde la apertura era todo imagen y tipografía y una bajada de texto que nos introducía a la nota. Esa era la nota principal y es la única que iba así. Después había otro tipo de notas, que podríamos denominarlas secundarias, donde también son importantes. ¿Cómo hacíamos para que se diferencie de las anteriores, si bien tiene, digamos, un valor tipográfico importante? O sea, bueno, la diferencia era que en las notas secundarias se empezaba a leer en la apertura. O sea, comenzaba el texto principal desde esa apertura. También por una cuestión de cantidad de páginas y de importancia, obviamente, sí. Después en la revista había otro tipo de notas, que siempre andaban boyando por ahí, que eran notas de una página. Estaban como perdidas siempre dentro de la edición. Entonces, ¿cómo se resolvió? Bueno, esas notas pasaron a integrar una sección. ¿Sí? La sección se llamaba actualidad. Entonces iba a tener siempre el mismo color, siempre un pequeño juego tipográfico, pero eran notas absolutamente tranquilas y todas generaban como la estructura. Lo interesante de esto es que del diseño se empiezan a provocar estas cosas para resolver ciertos problemas de edición. Si no nos quedamos solamente en resolver una forma. Seguimos. Bueno, esto fue un nuevo tipo de notas que empezó a aparecer en la revista, que era ensayo fotográfico. ¿Sí? Y después, otra cosa que se propuso desde el diseño es tener un reportaje. Un reportaje donde era una especie de preguntas y respuestas rápidas, donde se le puso una biografía al personaje en cuestión, una ficha técnica y después 3-4 palabras con las que ella se identificaba, ¿sí? Y después, como el periodista iba a ser un periodista conocido, bueno, se lo resaltaba con su foto, ¿sí? Pero estos son, digamos, cosas que se van sumando desde el diseño, ¿sí? Seguimos. Y después, Nueva quería una doble de info todos los domingos. El punto fue que no tenía, digamos, estructura ni gente que estaba formada en hacer infografías. O sea, era imposible resolver adentro. Entonces, lo que se hizo fue formar un equipo de infografía externo, donde se le dio todos los códigos del rediseño y se empezó a plantear una infografía tipo con un estilo determinado y después todas iban a responder a ese estilo. Como así también los periodistas tuvieron que empezar a editar desde otra óptica, ¿sí? Tuvieron que empezar a pensar en infografías. Al principio eran muchas discusiones porque traían un texto y eso era el material que teníamos para la info. Bueno, seguimos. Bueno, eso fue más o menos una breve explicación
de lo que fue nuevo. Y cómo todos esos recursos van formando la identidad de la revista. Y como ejemplo de identidad, me parecía que el diario Olé es el que tenía una coherencia absolutamente en todo. Es decir, tiene una foto a reventar, titula a reventar, color naranja. O sea, cubre absolutamente toda la información. Tiene toda una coherencia siempre dentro de toda la edición. Seguimos. Sí, la lectura también es generada a través de un montón de piezas, no es que hay un texto largo, o sea, es todo una cosa así agresiva. O sea, si van a la redacción de Olé, está el jefe de redacción parado en un escritorio apurando el cierre, y cubren, lo que tienen es que cubren absolutamente toda la información. Seguimos. Seguimos. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, la nota, la doble central, cómo el texto empieza a ser complementado, ¿sí?, la información por un montón de fotos y de tablas, por una foto, perdón, un montón de tablas que van ilustrando todo el partido. ¿Sí? Seguimos. Bueno. Y este es un ejemplo. Esta revista fue del Mundial Sub-20 en Malasia, creo que fue el año 97-98. Argentina no andaba muy bien y Olé decide que si Argentina sale campeón del mundo, tiene que salir con una revista. Si no sale, no. Entonces se empieza a trabajar el día jueves en hacer toda la revista. O sea, la revista se hizo se empezó jueves a la noche, viernes, sí, jueves y viernes. El sábado a la mañana jugaba la final Argentina con Malasia. Y estábamos con el editor de fotografía y un periodista ahí esperando el resultado. O sea, si Argentina no ganaba, todo el trabajo de 2 días se tiraba a la basura. Bueno, Argentina finalmente ganó. Se esperó, obviamente la tapa iba con una foto de último momento de festejo del partido, se esperó la foto de transmisión, se hizo el título ahí y salió la tapa. Yo no sé si es la mejor tapa, es lo que se logró de acuerdo a los recursos y a las posibilidades de resolver algo rápidamente. O sea, la revista cerró el sábado al mediodía y a la noche, o el sábado a la noche o el domingo a la mañana estaba ya en los kioscos. Sí. Bueno, ahí también esta fue la siguiente doble, donde se esperó otra foto de transmisión, ¿sí? Y se hizo después una foto de Buenos Aires y se plantó. O sea, estaba toda la estructura de la revista armada y quedaban por cerrar las páginas del resultado final, que eran las que definían si salía o no. Seguimos. Bueno, y esta es Bueno, acá vamos viendo la revista 3 puntos. Ahí está. Bueno, y esta fue la última doble, donde se volcó el texto principal, el título, las tablas, el minuto por minuto, que es lo que se venía llevando, y se cerró la revista, felizmente. O sea, acá lo que cuenta a veces quizás desde adentro es no tanto si es el producto que yo hubiera querido o bla bla bla, sino es la sensación de poder haber terminado y llegado con eso, ¿sí? De que tu laburo de 2 días no queda en la basura. Seguimos. Bueno, acá seguimos de tragedias. 3 puntos, dice, bueno, yo quiero salir con Ramallo. ¿Cómo hago? No tengo una estructura como para poder salir a término.
Bueno, lo que se hizo, podemos ir pasando. Lo que se hizo fue sacar absolutamente, fueron todos los fotógrafos, todos los periodistas a la calle. Se contrataron colaboradores y en la redacción se trazó un prediagrama. Un prediagrama donde todo lo que venía se iba a moldar al diseño. ¿Sí? Estaba toda la revista diseñada y a medida que iban llegando las cosas se iban plantando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si sabíamos que la... ¿Para atrás? Ahí está. O sea, sabíamos que esta página iba a tener, no sé, 3.000, 4.000 caracteres y que iba a tener una foto. Es decir, si venían 5.000, se regulaban las columnas un poco más abajo, un poco más arriba. Pero esa era la estructura dada y a la que se iban a moldar. Sí. Bueno, ahí está bien. Bueno, lo mismo acá. El editor de fotografía sabía que tenía que editar 3 fotos para este lugar. Y él quizás tenía otras mejor, qué sé yo, pero eran las 3 fotos de acuerdo al formato que se le daba, ¿sí? Y de ahí no salía. Era eso, era la única manera de poder llegar a un cierre. Sí. Bueno, lo mismo acá y lo mismo a lo largo un poco de toda la revista. Es decir, en las páginas individuales, ahora vamos a ver varias, tienen todas la misma estructura. Van a ver cómo el texto baja o sube de acuerdo a la cantidad y a lo que se pide, pero todas tienen absolutamente la misma estructura. Sí. Sí. Sí, lo mismo las dobles también, la foto es esa y cambia un poco el texto. Ahora vamos a ver otros ejemplos, pero fíjense que siempre se mantiene la estructura. Digo, esto no es común generalmente cuando se edita una revista. Generalmente se negocia, yo quiero poner tal foto y quiero que la dé grande y el periodista quiere tanta cantidad de texto y quiere este título y bla, bla, bla. Acá no, acá era eso. Sí. ¿Ven? Acá lo individual tiene la misma estructura que la anterior. ¿Sí? Una pequeña variación, pero siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Recuerdan la doble anterior? También. Sí. Acá había que resolver una apertura que hablaba un poco de la maldición bonaerense. Porque la tapa era la masacre de Duvalde, ¿no? Que esto le costó un poco la candidatura. Que era que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a presidente. Entonces, bueno, había que generar algo más o menos interesante. Y bueno, en ese ritmo había una chica que tenía un sapito en la cartera, le clavaban 3 alfileres, había un mapa, foto y bueno, esto. Seguimos. Seguimos. Sí. Bueno, acá nos paramos un poquito. Bueno, acá este es un ejemplo quizás de cómo lo que uno proyecta siempre va sufriendo variables y nunca es lo que sale a la calle. Es decir, se plantó esta tapa y estaban todos contentos. Y llega el director y dice no, los nuevos herejes no. Tiene que ser todos somos herejes, porque todos estamos de alguna manera metidos dentro de todo esto. Llega
el dueño y dice, no, el fuego no se entiende, qué sé yo, pongamos la nueva moral. Finalmente quedó hereje siglo XXI, pero tampoco se quería el fuego. Entonces, la nota giraba un poco en torno a las declaraciones que había dicho el Papa. Bueno, entonces hizo el recurso, teníamos una fotito del Papa con una hostia y eso se transformó en una tarjeta roja. Un poco la conclusión de esto es que más allá, digo, de lo que uno proyecte, siempre uno es una pequeña parte, un pequeño aporte a lo que hace que es después el producto final, ¿sí? Como que el camino nunca es directo o frontal a lo que queremos lograr, sino que siempre estamos sujetos a diferencias de opiniones y negociaciones, y el punto es convertir eso no en una experiencia frustrante, sino algo que te va enriqueciendo y bueno, y le vas buscando la vuelta de acuerdo siempre a la medida de las posibilidades. Eso es todo. Gracias. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta o si quieren charlar o discutir. Sí. Hola. Sí, un poco el tiempo depende de cada revista, es decir, una dominical quizás no tiene tanto apuro como una revista de actualidad, pero los cierres siempre son apurados, así haya que cerrar un folleto, siempre se va a hacer al último momento. Por ejemplo, 3 puntos, se cierra prácticamente la parte más importante un día antes, porque tiene que ser política de actualidad. El mecanismo es más o menos el siguiente. Se hace una pauta, ¿sí?, donde están todas las notas que van a entrar en la revista. Entonces, por ejemplo, no sé, hay una nota de X cosa. Bueno, ahí se charla con el periodista y el fotógrafo y se ve, digamos, qué se puede generar para la apertura. Se le dice al periodista, se charla un poco con el periodista cómo es la nota y ver si hay material infografiable, si hay recuadros, y en base a eso se le dice la cantidad de caracteres que tiene. Yo te cuento un poco cómo trabajo yo, no es la única. Se le dice qué cantidad de caracteres tiene y digamos, si él tiene un recuadro o algo, se suma a eso y en base a eso se diagrama la nota. Es decir, las fotos las edita el fotógrafo, ¿sí?, previo acuerdo, cuál va a ser la apertura, ¿sí? O sea, hay una cuestión de edición fotográfica, siempre también de ritmo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una nota de un partido o un reportaje a Maradona, si la primera foto va a ser Maradona, quizás si hay una foto con Maradona posando. Si la nota tiene, por ejemplo, vamos a suponer que tiene 4 dobles, ¿sí? Apertura, Maradona posando. La segunda doble va a ser Maradona jugando, ¿sí?, o gritando un gol. La tercera doble va a ser otra foto de Maradona en pose o una serie de fotos de Maradona a lo largo del reportaje, podríamos decir. Y la tercera foto seguramente va a ser otra foto de Maradona jugando. O sea, siempre hay una cuestión de ritmo de edición y lo mismo en el diseño.
El sistema es el siguiente, entonces se diagrama la nota, o sea, las fotos se mandan a escanear y se guardan en una carpeta dentro del server. Si se diagrama, el editor me manda el texto a otra carpeta, si podríamos decir fotos baja, a página. Yo diagramo la nota en una carpeta que se llama diagrama. Una vez que la tengo diagramada, le paso la nota al editor, en una carpeta que se llama editar. El editor ahí corta lo que tiene que cortar o agrega lo que tiene que agregar, que esa es siempre una gran lucha. Le pone los epígrafes a las fotos. Si no nos dio un título antes, lo pone en ese momento. Se la pasa a su vez a su editor. El editor la mira, aprueba todo lo que hizo, me la devuelve a mí, en una carpeta que se llama editadas. Ahí se ajusta el título o si alguna línea quedó mal, se hacen los últimos retoques y esa nota se va a corrección y de ahí después se va a filmar, a hacer películas y a la impresión. 3 puntos. No, andan en eso. Sí, es digamos, totalmente diferente la concepción de una edición papel a lo que es una edición digital. Sí, son, sí. Hay ediciones especiales que pueden suceder en el momento de los casos de la muerte de Rodrigo. Sí. ¿Mantiene la estructura de la revista? ¿Se improvisa algo? Siempre. O sea, Sí, por ejemplo, un ejemplo fue quizás lo de Ramallo, ¿no? Se trata siempre de mantener el estilo de la revista, pero de acuerdo a la infraestructura se ve cómo se puede llevar a cabo, pero el estilo es algo que, digamos, que no se cambia. ¿Qué juega primero, peor? ¿Qué está en juego? ¿Quién la sacó primero? ¿Quién sacó la primera información? En cuanto a... Bueno, se hace la edición especial. Sí. Hay que jugar con el tiempo. Hay que jugar con el tiempo, hay que ganarle al otro, no hay que pisarse con los diarios, el diario te da absolutamente toda la información caliente y principalmente la revista le tiene que buscar otro ángulo de la información, porque no va a competir en lo informativo con un diario, es imposible. Es imposible para una revista competir con Clarín o con Nación, por ejemplo. ¿Cómo? Eso depende del perfil de cada revista. Por ejemplo, gente como de Rodrigo sacó unas fotos horrorosas. O sea, el tipo ahí a doble página, ensangrentado, después cuando lo acomodan en el cajón. Yo creo que eran morbosas desde el punto de vista periodístico, no espectaculares. Sí, bueno, a mí me parece que ya hay una cuestión de decisión editorial, ¿no? De, bueno, hasta dónde llegan tus límites, qué sé yo. Bueno, si ellos obviamente juegan a esa, a vender y digamos les importa un cuerno. Yo no como diseñador, sino como lector, digamos, me molesta mucho eso. Digo, ahora, si yo como diseñador tengo un director que viene y dice la foto va a doble página, sí, hay una cantidad de páginas fijas en la que se hace y se acota la información a esa cantidad de páginas, porque más páginas sí se puede llegar a hacer, pero lo que pasa es que cuando se aumentan las páginas aumentan los costos de la edición, pero sí se puede, sí. Estás trabajando
Sí. Depende de la revista. O sea, por ejemplo... No, ahora, o sea, así dentro de la redacción, ahora estoy dentro de la redacción de 3 puntos. Y, digamos, si fuera, hago otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, Nueva fue un trabajo desde fuera de la redacción, donde en Nueva se trabajó mucho, por ejemplo, el tema de los ajustes en cuanto a la gente que estaba diseñando, ¿no? O sea, fue un trabajo así como muy... sí, o de escuela, digamos, de llevar el nuevo estilo a cabo. Por ejemplo, fue un especialista en retoques fotográficos porque hacen las películas ahí adentro para mejorar todo el tema de recortes de fotos. Digamos, se trabajó más allá del diseño en poder llevar a cabo ese diseño. Sí. Y revista nueva necesite un razonamiento porque necesita incorporar otro señor, o sea, que inmediatamente pongo yo que se busca para seguir asesorando la imagen que tiene que hacer. Sí, están dispuestos a pagar. Otra cosita, dentro de la redacción de la revista de puntos, ¿qué personas, personajes, qué sector tenemos problemas para poder plantar Continuo Sicilia de política. Él quiere que sea todo texto. Dice, ¿cómo vas a hacer cortar? Poner la fotito chiquitita y ¿para qué querés tanto blanco? ¿Sabe si no quiere? ¿Eh? Sí. A ver, ¿cómo? Porque, por ejemplo, es que antes van a decir ahí, como vos, y del punto de qué punto de vista Y 3 puntos pretende, digamos, tener un análisis un perfil más analítico, ¿sí? Por ejemplo, si lo comparamos con 22 es denuncia, ¿sí? Noticias ronda, tiene un poco de disfraz de lo que es política, pero va por el lado de espectáculos, la farándula. 23 puntos, trata de tener siempre un perfil más analítico, más desglosado de la noticia. Otra vuelta. ¿Cómo incorporar tu faceta de diseñador de tipografía a otra faceta que tenemos que ocupa? Y es propio, 24 horas para hacer editorial. Bueno, gracias por lo diseñador de tipografía, pero... Bueno, está por menos puesto. Sí, no soy diseñador de tipografías, ojalá. O sea, eso fue, digamos, un ejercicio que tomé como excusa para aprender el tema, pero de ahí a ser ojalá algún día. Sí, es un trabajo, para mí es interesantísimo porque tiene esa mezcla de lo sensible y de lo racional. Es decir, vos te manejás con una tremenda cantidad de coordenadas y con medidas que son un pelito y corres algo y modificás absolutamente todo el alfabeto, pero después tenés que agarrar y traicionar esa medida y ajustarla para que ópticamente se vea bien. Y hay una cuestión ahí, esa cosa de ritmo que hablaba, ¿sí? Por ejemplo, es como una melodía, ¿no? Por ejemplo, la A, después la G y otro protagonismo. Después todo eso tiene que funcionar, todas con todas. Para mí es una cosa apasionante. No. Si la quieren copiar en ese negocio, con el 10% me conformo. Sí. ¿Por qué responde el agregado de ilustraciones ahora del tipo collage, además de las fotográficas?
la estoy siguiendo ahora a nuevo. Pero es simplemente un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Que siempre todo diseño va adoptando su forma final en la redacción. A cabo de un tiempo las cosas empiezan a cambiar en función de las necesidades. Por ejemplo, ahora tienen muchas menos páginas de cuando se había proyectado el rediseño, entonces seguramente no van a poder dar una doble sin texto. Es un poco... Yo me refería más a estas imágenes formadas por Nicolás, Ah,